Hola, buenos días. Les habla José Luis López Cruz desde La Venta, Tabasco, y a continuación les voy a presentar fotografías y videos del primer informe de actividades del maestro en administración Humberto Alemán Cruz, director del Instituto Tecnológico Superior de La Venta, Tabasco, en el 6º aniversario de la fundación de la institución educativa, y haciendo la declaración inaugural la maestra Deyanira Camacho Javier, subsecretaria de Coordinación y Desarrollo de la Educación Media Superior, en representación del ciudadano gobernador constitucional del estado de Tabasco, Químico Andrés Granier Melo. Como siempre, les informó su amigo José Luis López Cruz desde La Venta, Tabasco, próximamente el municipio libre número 18. Muchas gracias. Y el 100%, contribuyendo con ello a que estas alumnas no deserten y continúen estudiando hasta terminar su formación profesional. En becas de inscripción son favorecidos 84 alumnos, 52 alumnos con las becas de copias, 15 alumnos cuentan con la beca de transporte y 10 con la beca de alimentos. En lo que respecta al programa de Pronaves, 204 alumnos son beneficiados actualmente y se cuenta con 375 alumnos en el programa de becas institucional, incrementando un 75% más que el año anterior, a diferencia del 2007, donde solo se contaban con las becas de Pronaves. El Centro de Información cuenta con 4.288 libros, lo que representa en nuestro indicador 4 libros por alumno. En lo que ha transcurrido en esta administración, se ha tenido un crecimiento del 36% del acervo bibliográfico, mucho más que en el año 2007, que fue del 12%. Otro de los servicios ofertados dentro del instituto es el préstamo de equipos de cómputo, el cual cuenta con 121 computadoras conectadas a internet, distribuidas entre el centro de cómputo, laboratorio de aplicación y laboratorio de redes. Es importante destacar que al llegar a la dirección se contaba solamente con 89 computadoras para abastecer a todo el alumnado, teniendo un incremento de 36% de equipos de cómputo para la realización de las prácticas
de 1.200 alumnos en su desarrollo profesional. Para el reforzamiento de las prácticas y la aplicación del conocimiento adquirido en las aulas, el Instituto... Sin lugar a dudas, ese es un evento solemne, por lo cual solicitamos la presencia. Indiscutiblemente, todo lo que se hace, todo lo que se planea es por ustedes, jóvenes, por ustedes, para que el día de mañana que egresen de esta institución, sin duda alguna, demuestren todas las competencias al trabajo donde ustedes se presenten y orgullosa y dignamente digan: soy egresado del Instituto Tecnológico Superior de Villalaventa. Cuando estaba el ingeniero Alemán hablando, noté como cuando habló acerca del autobús se generó un rumor entre ustedes, porque sin duda alguna el autobús significa la posibilidad de salir y de intercambiar actividades con otros jóvenes de otros tecnológicos, ya sea del Estado o fuera del Estado. Esto es muy valioso porque en el seno de cada uno de ustedes seguramente está la mejor intención de salir y conocer los avances que hay en otras partes. Les quiero compartir una pequeña historia y al final le diré los pasos para poder alcanzarlo. ¿De qué se trata esto? Y qué es por lo cual declaro formalmente inaugurado, a nombre del Gobierno del Estado de Tabasco y de la Secretaría de Educación, las actividades académicas, culturales y deportivas del 6º aniversario de este querido Tecnológico Superior de Villalaventa. Muchas felicidades y mucho éxito. Gracias.